Hagamos experimentos entonces. En 1928, hace un montón de tiempo atrás, un científico inglés estaba estudiando un tipo de bacteria, que es la que está ahí en color azul, y él averiguó que esa bacteria, si se la inyectaba a un ratoncito, al ratoncito no le pasaba nada. ¿Ya? Lo hizo varias veces, demostró que todas las veces pasaba lo mismo. Cada vez que inyectaba esas bacterias azules en esa ratita no pasaba nada. Pero había otra bacteria que era muy parecida a esa, que es la que está acá en rojo, pero cuando inyectaba esas bacterias en la ratita se enfermaba. Entonces él decía, hay dos bacterias muy parecidas, una causa enfermedad, la roja, y la otra, que es la azul, no causa enfermedad. ¿Ok? Azul no causa enfermedad, roja sí causa enfermedad. Y acto seguido, él hizo el siguiente experimento. Tomó las bacterias rojas, es decir, aquellas que causan enfermedad, y las puso en una olla y las hirvió. Con ese proceso lo que hizo fue matar a las bacterias, las tomó, las inyectó en una ratita, y lo que vio fue que esas bacterias que antes causaban enfermedad ya no lo hacían. Y la conclusión de él fue, las bacterias rojas, para que causen enfermedad, tienen que estar vivas. ¿Están de acuerdo con él? Muy bien. Y hasta ahí iba súper bien. El experimento era clarito, súper consistente. Y se le ocurre hacer otro experimento que lo dejó muy confundido. Y ustedes me van a ayudar a resolver qué fue lo que ocurrió. Fíjense lo que hizo. Tomó esas bacterias que él mató con calor, ¿cierto? Las bacterias que eran amarillas. Tomó esas bacterias y las mezcló con las bacterias azules, las que no causan enfermedad. Las mezcló, ahí como pueden ver en ese matraz al medio, las que están las azules con las amarillas. Las amarillas son las bacterias rojas muertas por calor, las azules son las bacterias que no causan enfermedad. Las mezcló, se las inyectó a la ratita y la ratita se enfermó. Y lo más curioso fue que tomó una muestra de sangre de la ratita y encontró bacterias rojas. Changos. Miró su experimento, se lo contó a sus colegas. Los colegas lo quedaron mirando y le dijeron, no lo sé, Rick. Vamos a llamar a un amigo experto en bacterias. La conclusión de este señor fue la siguiente. Dijo él, estoy muy seguro que no mezclé las bacterias, que yo nunca puse ahí bacterias rojas. Sin embargo, aparecieron bacterias rojas. Las amarillas están muertas, las únicas que están vivas son las azules. ¿Y saben cuál fue su conclusión? Él dijo, hay algo que queda acá en las bacterias amarillas que transforma a las bacterias azules en bacterias rojas. ¿Están de acuerdo con él? Y ese algo, como no sabían lo que era, le pusieron principio transformante. Es algo que transforma a las bacterias azules en bacterias rojas. Y él dijo, ese algo, que no sé lo que es, le confiere propiedades nuevas a un organismo vivo. Y por lo tanto, yo creo que esa es la clave para explicar cómo se heredan estos caracteres, por ejemplo, cuando un hijo se parece a su padre. Ahí está la sustancia responsable de eso. Y este señor, que se llamaba Frederick Griffith y que era inglés, estaba camino a resolver eso cuando durante la Segunda Guerra Mundial los nazis bombardearon Londres y él murió en ese bombardeo. Y por lo tanto, este señor que iba derechito a descubrir eso, no pudo seguir trabajando. Sin embargo, como él había publicado sus resultados, le había contado a sus colegas qué era lo que estaba haciendo, otro científico en Estados Unidos decidió probar qué estaba ocurriendo acá. Ahora bien, eso lo puse porque tengo hambre. Imaginen lo siguiente.
tenemos un problema. No sabemos qué cosa de las bacterias rojas que ustedes mataron es la que está transformando a las bacterias azules, ¿ya? Supongan que se comen una hamburguesa y supongan que sienten un fuerte sabor dulce mientras las están comiendo. ¿Cómo pueden saber cuál de todos los ingredientes es el que está dulce? Y una respuesta muy sencilla es, bueno, separemos los ingredientes y probémoslo uno por uno, ¿cierto? Hasta que descubramos cuál de todos los ingredientes es el que está dulce. ¿Les parece razonable? Sí. Y los científicos hicieron exactamente lo mismo con las bacterias rojas. Las tomaron, las desarmaron y aislaron distintas moléculas que hay dentro de esas bacterias. Proteínas, ADN, ARN, grasas y azúcares. Y tomaron esas moléculas puras y las pusieron en contacto con las bacterias azules. Y lo que descubrieron cuando mezclaban un componente en particular fue que el ADN de las bacterias rojas purificado era capaz de transformar a las bacterias azules en bacterias rojas. En 1944, un científico llamado Oswald Avery descubrió que el principio transformante aislado previamente por Frederick Griffith era el ADN. Y por lo tanto, esa molécula era la que cambiaba a las bacterias azules en bacterias rojas, y el ADN es por lo tanto la molécula encargada de transmitir los caracteres hereditarios. ¿Qué diablos es el ADN? Ahí lo tienen. ADN es una sigla que quiere decir ácido desoxirribonucleico. Parece trabalenguas, ¿cierto? Pueden practicarlo después en la casa. Ácido desoxirribonucleico. El que lo diga más rápido gana. ¿Qué es? Eso, muy bien. ¿Qué es el ácido desoxirribonucleico? Es una molécula, es decir, un montón de átomos que están mezclados y que además funciona como un polímero. ¿Saben lo que es un polímero? Ahí tienen un polímero. ¿Conocen esos bloquecitos? ¿Puedo decir Lego? ¿Sí? Ya. Bloques Lego. Tienen un cubito rojo, ¿cierto? Y al lado hay una torre que está hecha de puros cubitos rojos. Ya. La torre es un polímero. Es una estructura grande que está hecha de estructuras chiquititas. ¿Entendieron? Facilito. Ahora, es un polímero bien fome, ¿cierto? ¿Cuántos componentes tiene? Uno, rojo, que se repite un montón de veces, ¿cierto? Ese es otro polímero, ¿cierto? Pero ¿cuántas unidades distintas hay ahí? Dos, rojo y azul, ¿cierto? Es un poco más entretenido. Y ahí tenemos otro, el último polímero. Tiene 3 componentes, verde, azul y rojo. El ADN también es un polímero. Eso quiere decir que está construido por bloques de distinto tipo que forman una columna. Pero en el caso del ADN hay 4 distintos y que tienen nombres. Se llaman guanina, adenina, timina y citosina. Niños, pídanle a los papás que el próximo hermanito se llame así, guanina, por ejemplo, o timina. Sería un lindo homenaje. Mi hermanito citosina. Y en el ADN estos bloques se mezclan también para formar una torre. Ahí está la torre, ¿cierto? Entonces el ADN es una torre, es un polímero, ¿cierto? Muy gigantesco, pero que está hecho de 4 tipos distintos de bloques. G, A, T o C. Ahora, además en el caso del ADN, son 2 de estas torres que se encuentran una frente a la otra y que forman esa linda estructura que es como una hélice, ¿ya? Pero hay otra cosa más. Fíjense que en las torres que son dobles, siempre frente a una A hay una T. Y siempre frente a una G hay una C. Y eso se repite siempre. Y eso es fundamental para entender cómo se transfiere la información genética. Porque si yo les paso solo una de estas columnas de ADN, ustedes deberían poder reconstruir la otra, ¿cierto?
sabiendo que siempre frente a una A se pone una T y siempre frente a una G se pone una C. ¿Estamos? Entonces, ¿qué viene ahora? Arriba, después de la T. C. Vamos. Aplausos para ustedes. Eso que está ahí, que es tan sencillo, explica cómo se transfiere la información genética, porque las hebras de ADN se separan y las células, igual que ustedes, son capaces de reconstruir la hebra que les falta siguiendo esa sencilla regla. Y eso explica cómo se transmite esa información. Ahora, ¿por qué es tan importante el ADN? Porque el ADN contiene las instrucciones para fabricar sus proteínas. Y en su cuerpo las proteínas son fundamentales porque permiten hacer que el cuerpo funcione. Hay también proteínas que son estructurales. El pelo es una proteína estructural. Yo me estoy quedando corto de proteína. Los músculos son proteínas. Y también las reacciones químicas que ocurren dentro de sus cuerpos están reguladas por proteínas especiales que se llaman enzimas. Y cada proteína de su cuerpo tiene que tener instrucciones en el ADN. Por eso, si les falta un pedacito de ADN, les va a faltar una proteína y eventualmente eso va a causar enfermedades. Las enfermedades genéticas se producen cuando la secuencia del ADN, el orden en que las letras están, se altera o a veces falta un bloque y eso hace que falte una proteína o que se construya una proteína que no funciona bien. Así funciona el ADN y así se descubrió que era esa molécula la responsable de transmitir los caracteres hereditarios. ¿Qué les pareció? ¿Los gatos están vivos? Sí. ¿Las palomas están vivas? ¿Una lechuga está viva? Depende si está cosechado o no. ¿Esta frutilla es un ser vivo? Sí, sí. Y por lo tanto también tiene ADN, ¿cierto? Les voy a enseñar cómo extraer ADN de una frutilla. Y lo voy a hacer con materiales que traje de mi casa, ¿ya? Porque la idea es que ustedes lo puedan repetir en su casa, así que no traje nada del laboratorio. Son todas cosas que ustedes pueden encontrar en su casa, porque la idea es que lo puedan repetir con sus papás después, ¿ya? Entonces, la frutilla la puse dentro de este recipiente y la voy a moler. También pueden masticarla y botarla después, pero es más profesional hacerlo con un mortero. Venga, joven. Entonces lo que estoy haciendo ahora, la estoy moliendo. Si no tienen un mortero, pueden usar un platillo con un tenedor, igual funciona. Tiene que quedar con una pasta bien molida. También pueden hacer helado, o sea, es cosa de ustedes. Pueden extraer ADN o hacer helado. ¿Ya? Y luego voy a agregar esto que tengo acá, que es una mezcla, pueden anotar si quieren, tiene 3 cucharadas soperas de agua, una cucharadita de detergente de loza y una cucharadita rasa de sal. Sal de la cocina. Bien sencillo, todas cosas que estén en la cocina y lo vamos a mezclar acá con la frutilla. Después de este paso ya no se la pueden comer. ¿Ya? O sea, pueden, pero no se lo recomiendo. Lo vamos a mezclar bien, vamos a seguir homogeneizando acá. Y acá tengo un vaso que también me robé de la cocina, de mi casa, obvio. Gasa, esto lo pueden encontrar en cualquier farmacia. También pueden usar una servilleta, pero tienen que tener cuidado de que no se rompa. Y lo que voy a hacer, voy a filtrar esto. ¿Se fijan? Para que los restos de la frutilla que no logré moler queden arriba y el líquido caiga. Ese líquido contiene todo lo que estaba dentro de las células.
El detergente de loza sirve para destruir la membrana de las células y la sal sirve para que cuando tengamos el ADN lo podamos sacar de la solución. El ADN es bien soluble en agua, pero es menos soluble en una mezcla de agua con alcohol. Ya lo van a ver. Entonces tengo ahí el filtrado. El peor jugo de frutilla del mundo. Y ahora, esto que está acá es alcohol, de ese que venden en la farmacia. Una copa de champán, por lo que me contaron. Creo que esto es para tomar champaña. Ahora esto se lo toman al seco. Ahora vamos a mezclar. Esa niña quiere agua. Por favor, denle agua. Lo que está ocurriendo ahora es que la mezcla que contiene, entre otras cosas, el ADN de la frutilla, está en una solución que tiene alcohol y el ADN en esa mezcla no es soluble y por lo tanto sale de la solución y genera esa nubecita que ustedes pueden ver ahí. El ADN es invisible, es muy chiquitita la molécula, pero ustedes están hechos de células que tampoco se pueden ver a simple vista. Pero ustedes tienen un montón de células y eso sí se puede ver. Y esto es lo mismo, como este es un montón de ADN, lo pueden ver y lo pueden tomar con sus propias manos. Ahí está. Así que ya lo saben, esto que está acá es la receta para fabricar una frutilla y consiste básicamente en la información genética que está almacenada en esta molécula maravillosa que se llama ácido desoxirribonucleico o... Muchísimas gracias.